Ay, qué lindo es estar juntos, qué lindo es vernos. La verdad es que no parece que hace mucho que no nos vemos, porque nos vimos casi toda la semana durante el último año y medio. Creo que nos hemos visto más que antes de la pandemia. Pero qué lindo es vernos carne y hueso, ¿verdad? O sea, qué lindo es vernos así, poder abrazarnos, que no se caiga la conexión, que no... Bueno, tocamos madera por los hermanos que están. Bueno, vamos a trabajar en esta mañana. El apóstol, como dijo, mi mamá está llegando y me mandaron al muere primero. Ya estoy, el caballito de Troya, ahí va. Quiero compartir un tema que no suena diferente o no suena... Perdón. Antes, quiero honrar al apóstol Teresa, al pastor Javier y al pastor Álvaro que vinieron desde Bolivia. Gracias por hacer tremendo viaje de estar aquí, pudiendo haberse quedado ahí con todos los argumentos y justificativos, han decidido venir. Gracias. Sorteando las migraciones a Argentina, que eso ya es motivo de doble corona. Quiero compartir un tema que es un poco la esencia, la dinámica o la idea de este encuentro del día de hoy y del día de mañana. Hoy vamos a comenzar. Si me miras así, hijo, no puedo. Ay, papá. Vos tendrías más cosas para decir que yo, hijo. Que tiene que ver con la autoridad saludable para la expresión de Cristo y su reino. Ese es el espíritu de las oraciones, de la canción, de la palabra, de los foros o de los tiempos que vamos a tener. Es gobernado bajo esta expresión: autoridad saludable para la expresión de Cristo y su reino. Y veníamos hablando en el auto con Miru que manejar este concepto de autoridad es complejo en gente que tiene mucha experiencia, sea buena o sea mala, pero tiene mucha, con la autoridad. Porque automáticamente nuestra mente cerciona, o en un aspecto piramidal jerárquico, si tu experiencia fue mala, si tu experiencia fue buena en sumisión absoluta, y nos desbandamos del verdadero concepto o de la verdadera idea de Dios al pensar en la autoridad. Pero la verdad es, y creo que este año 2020 lo ha dejado más en claro que nunca, que la figura de la autoridad está en una seria crisis o en un serio ataque. Los presidentes han perdido autoridad. La palabra presidencial, y no solamente hablo de nuestro presidente aquí en Argentina, sino de presidentes a lo largo de todo el mundo, que han perdido credibilidad en su palabra o en su investidura como autoridad, las encuestadoras, los pronósticos, los sistemas, y eso no es diferente o no está separado, lamentablemente, de lo que pasa en la iglesia. El año 2020 y este año 2021 se ha puesto en evidencia la crisis de autoridad, y yo creo que la pandemia, vuelvo a una palabra que compartimos ni bien iniciado estos días en esa serie de 14 interminables Instagram Live. Sí, son ideas que uno las empieza y cuando las empieza dice, ¿por qué la empecé? O ¿por qué anuncié que eran 14? ¿No? Que este tiempo vendría a ser un tiempo de purificación. Y lejos estábamos de imaginarnos todas las situaciones, salud,
Espero que sea solo estornudo. No, mentira. Son los chistes de pastor en este contexto, así que... me perdí. No, mentira. Y nunca habíamos visto, o por lo menos no tan masivamente, la severa crisis que se vio en estos últimos años con respecto a la autoridad. Pastores de renombre mundial, situaciones a nivel global, que han mostrado que la gente perdió respeto por la autoridad porque los que representaban la autoridad le perdieron respeto a la autoridad. Entonces, como generación, pero yo lo voy a hacer mucho más chiquito en esta mañana a nuestra administración, como casa paterna tenemos una responsabilidad de la cual no podemos escapar y de la cual no podemos obviar, y es modelar una familia de congregaciones que represente la autoridad saludablemente. Principalmente, pero no únicamente, es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado la tarea, Dios nos ha dado la demanda, Dios nos ha dado la asignación de modelar, no solo de predicar un mensaje contundente, sino de modelar una familia de congregaciones que representen la autoridad saludablemente. Y eso implica una mayor medida de responsabilidad en los que somos parte de esta casa. Haga conmigo, por favor, de mí, en representar la autoridad correctamente, saludablemente. Entonces, yo voy a trabajar hoy en un par de conceptos o en un par de ideas que serán disparadores para lo que el apóstol va a trabajar después. Pero me gustaría, son solo 6 puntos, pero como dice el apóstol Gustavo, cada punto tiene 25 subpuntos. No, pero son 6 puntos nomás, que nos van a meter en un contexto, o van a ser como esos 2 rieles sobre los cuales vamos a funcionar en el día de hoy. Número 1, todos los conflictos del universo giran en torno a la autoridad. Todos los conflictos del universo giran en torno a la autoridad. El centro de todas las disputas es la decisión de a quién pertenece la autoridad. Esto está a la orden del día y todos lo tenemos claro. Pero muy pocas personas, y creo que ese sería un gran objetivo a tildar de este encuentro, es encontrarnos no con quien representa la autoridad, sino con la autoridad de Dios. La razón por la que nosotros no tenemos problema en descalificar a la persona que representa la autoridad es porque no nos hemos encontrado con la autoridad. Porque cuando conocemos la autoridad de Dios, cuando nos encontramos con la autoridad de Dios, no importa quién la representa, para nosotros es sinónimo de que Dios mismo está presente. Se lo voy a mostrar por la Biblia y lo veníamos charlando con Miro en el auto. Cuando Pablo se encontró con el Señor, cuando Saulo se encontró con el Señor, él no se encontró con el Salvador. ¿Quién eres, Señor? Él se encontró con un Señor. Él se encontró con su autoridad. La primera revelación de Saulo fue una revelación de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando nos encontramos con la autoridad de Dios, no hay que andar discutiendo muchas cosas, porque quien se encontró con la autoridad sabe que su respuesta será obediencia, como nos ministraban los pastores Uboldi en la oración. La respuesta natural de alguien que se encontró con la autoridad de Dios es la obediencia. Y se lo voy a poner más gráficamente todavía. Saulo se le es instruido que entre a Damasco y espera a un discípulo llamado Ananías. Un tipo, lo voy a decir con el mayor de los respetos, un tipo insignificante en la historia lineal. ¿Por qué? Porque no se lo menciona antes y no se lo menciona después. También se dice que era un discípulo, o sea, uno de los tantos que había. Y Saulo, hermano, un tipo que bueno, ustedes saben quién era Saulo, estamos delante de pastores, no hace falta hablar de quién era Saulo. Un tipo como Saulo,
que estaba dispuesto a raer la iglesia de la tierra, se somete a un tipo insignificante dentro de la historia lineal y en términos de reputación, como Ananías, para ser comisionado al propósito para el cual él había sido llamado. ¿Qué nos muestra eso a nosotros? Que el asunto no está en quién represente la autoridad. No, a mí si no me lo dice el vicedios, para mí no cuenta. A mí si no me lo dicen 4 arcángeles y 5 querubines, no tiene sentido. No importa quién, si yo me encontré con la autoridad. Si yo sé que esa persona responde a la autoridad de Dios asignada a mi vida, entonces para mí no es un asunto de relevancia o no, sino de reconocer que en esa persona Dios ha dado autoridad. Pero esto solo lo produce el habernos encontrado con la autoridad de Dios. Y acá vamos a decir algunas cosas que yo sé que pueden incomodar o no, pero después viene el apóstol Gustavo y las arregla todas, así que no pasa nada. Los hombres no tenemos autoridad. Representamos la autoridad. Ningún hombre tiene autoridad en sí mismo, sino que representa la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es la autoridad suprema. Lo que cada persona, cada ministro, cada individuo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene es un nivel de autoridad delegada. Un nivel de autoridad que debe ser representada saludablemente, representando al autor de la autoridad. Pero quiero explicar esto por algo que voy a decir más abajo, porque nosotros no ejercemos autoridad, nosotros representamos autoridad. El ejercer es sinónimo de imposición y la autoridad que se impone no se revela. Hace muchos años atrás, escuché decir a alguien que si tú tienes que decir, lo digo como lo dijo él porque era centroamericano, si tú tienes que decir que eres algo, probablemente es porque no lo eres. Y dije que era centroamericano porque, como dije tú, para que no piensen que fue el apóstol Juan. Si tienes que decir que eres algo, probablemente sea que no lo eres. Cuando imponemos la autoridad no se da a conocer, por ende no opera, por ende no produce los frutos que la autoridad produce por sí sola. Por ende, todos los conflictos de la humanidad y todos los conflictos del universo giran en torno al conflicto de autoridad. Vamos a avanzar un poquito. La única meta de Dios en la iglesia es manifestar la autoridad de su Hijo en el universo. La única meta de Dios en la iglesia es manifestar la autoridad de su Hijo en el universo. Número 2 de los 6 puntos, conocer la autoridad es un asunto de revelación. Conocer la autoridad es un asunto de revelación. Podemos conocer la autoridad de 2 maneras. Por imposición, que es como la ejercen los reyes de nuestro siglo. Jesús dijo que entre nosotros no sería así porque los reyes gobiernan, se enseñorean sobre la tierra. Esa es la palabra que él utilizó. Se enseñorean, se imponen sobre la tierra. Mas entre nosotros no sería así porque el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor y el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Entonces, hay 2 maneras de conocer la autoridad, por imposición o por revelación. ¿Cuál es la diferencia? Que por revelación funciona. Se lo voy a mostrar también en las Escrituras. Un hombre como Saulo, y voy a usar el Saulo preconversión, haciendo énfasis en que no es el Pablo celestializado al que nosotros nos referimos normalmente, sino el Saulo fariseo, el Saulo insurrecto y no converso. Creo que todos tenemos algo de Saulo todavía, y si no lo tiene usted, lo tengo yo, se lo cuento, porque total estamos en familia. Ese Saulo
tuvo un encuentro con la autoridad de Dios de tal manera que toda su concepción de autoridad cambió. Porque ahora ya no era él, ahora era el Señor al quien él representaba. Y mire, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a leer varios pasajes de este capítulo, el 10, el 12, el 17, el 25 y el 40. Ahí le tiré para que juegue unos numeritos. Verso 10. Estoy con los chistes malos a pleno. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Una persona que conoció la autoridad por revelación entiende que lo que manda no es él, sino el Señor. Representamos la autoridad cuando podemos decir, mando no yo, sino el Señor. O sea, lo que yo piense va a otro plano, como yo crea va a otro plano, como yo vea que esto se debe de hacer, eso a mí no me interesa, porque no mando yo, sino el Señor. Ejercer la autoridad saludablemente es saber cuándo tengo que decir, no mando yo, sino el Señor. Mire lo que dice el verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, ahora Saulo cambia la historia, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. El 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y el 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Lo que Pablo nos trata de mostrar aquí es el principio de la autoridad representativa o la autoridad delegada. Saber cuándo mando yo y saber cuándo manda el Señor. Punto número 3. ¿Cuál es la fuente de la autoridad? Y acá nos vamos a quedar un ratito. ¿Cuál es la fuente de la autoridad? Ayer a la noche me dormí pensando en esta historia. ¿Se acuerdan después de la rebelión de Coré? Está, creo que en números, lo tengo anotado por acá, número 17. Después de la rebelión de Coré, Dios manda que se coloquen las varas de los jefes de familia y la vara que florecería sería la vara del hombre que él había escogido. ¿Se acuerdan? Y la vara que floreció fue la vara de Aarón. Eso me denotó, me explotó en la mente un principio sobre la fuente de la autoridad. La fuente de la autoridad es la vida en resurrección. Solo el que tiene la vida puede ejercer autoridad saludablemente o puede representar autoridad saludablemente. Cuando Dios creó al hombre, primero lo hizo a su imagen y a su semejanza, y luego lo hizo Señor sobre toda la creación, mostrándonos que el orden de Dios es primero la imagen y luego el dominio. La imagen de Dios es un asunto de vida, mientras que el dominio es un asunto de autoridad. Si puede anotar conmigo y si no está anotando, repita conmigo, por favor. La vida es primero, luego la autoridad. Primero tenemos o recibimos la vida de Dios, por eso se nos hace, y percibo que ese ha sido el énfasis de Dios en el último tiempo con nuestra casa paterna. Cuiden la vida, guarden la vida, protejan la vida, guárdenla, porque la medida de autoridad que vayamos a expresar está delimitada por el tipo de vida que vivimos. El énfasis en la vida de Dios para con nuestra casa en los últimos meses o los últimos años tiene que ver con la siguiente estación de nuestra familia de congregaciones, que es la expresión de su autoridad. Pero solo podemos expresar autoridad cuando la vida está garantizada.
Si la vida no está garantizada, entonces la autoridad carece de expresión, porque legalmente la tenemos, pero no podemos ejercerla. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, mas yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conocí. ¿Por qué? Porque ejercían una autoridad sin la vida. Y la autoridad sin vida no funciona. Es legal, podés gritar, podés patalear, podés profetizar, podés hacer milagros, podés predicar bonito, podés dar clase en todos lados, pero la autoridad sin vida no funciona. ¿Qué es la autoridad entonces? Hablando superficialmente, la autoridad se basa en la posición. Decimos normalmente que quien tiene una posición tiene autoridad. Conforme a las Escrituras pareciera que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Desde la perspectiva divina, y si usted está anotando, anote esto en mayúscula, negrita y subrayado como lo tengo anotado yo acá, por favor. La autoridad no es principalmente un asunto de posición. Fundamentalmente es un asunto de vida. La autoridad no es principalmente un asunto de posición. Fundamentalmente es un asunto de vida. Cuando el pueblo de Israel vio que la vara de Aarón reverdeció, reconocieron su autoridad. No tuvo que haber una elección democrática para ver quién iba a ser el sumo sacerdote. La evidencia de la vida aseguraba autoridad. Si vamos a crecer en autoridad, de lo cual no tengo ninguna duda, porque Dios así lo dijo y siempre que Dios lo ha dicho, lo ha hecho. Si vamos a crecer en autoridad, debemos garantizar que la vida esté reverdeciendo en nuestro interior. En nombre de la autoridad, y espero que no desgastemos la palabra autoridad en la primera sesión porque nos quedan 3 más, pero en nombre de la autoridad no podemos descuidar la vida, porque lo que garantiza que la autoridad funcione es la vida. Lo digo más adelante. La autoridad es inútil sin la vida de resurrección. Por eso tenemos muchas congregaciones ineficaces en términos de autoridad. Porque gritamos, porque pataleamos, porque profetizamos, porque hacemos milagros. Pero si la vida no está, no hay autoridad en el barrio, no hay autoridad en la ciudad, no hay autoridad en la región. Pero cuando la vida está, lo que está alrededor reconoce que desde allí emana autoridad. Me voy a limitar a algunas cosas que las vamos a decir en la siguiente charla. La autoridad en la iglesia, entonces, no es principalmente un asunto de posición. Señor, ¿se acuerda la madre de los hijos de Zebedeo? Señor, sienta a mi hijo a la derecha y sienta al otro a tu izquierda. El Señor dice, no tengo nada que ver con eso. Si ustedes piensan que sentarse a la derecha o sentarse a la izquierda garantiza autoridad o garantiza reconocimiento o garantiza señorío, están equivocados, porque en el reino la autoridad no funciona por posición. Un tipo como Ananías tiene la autoridad de introducir a la vida corporativa a un tipo como Saulo. Dígame si no funciona por posición. Por eso los modelos que Dios está levantando son, y nos va a llevar tiempo explicar esto, no se cierre cuando lo oiga, solo aguántenos la construcción. No son piramidales, pero sí son jerárquicos. Y tendríamos que explicarlo, y el apóstol lo va a hacer, así que le voy a tirar la... Sí. Nosotros hemos caído en la desgracia de ridiculizar las jerarquías, asumiendo que jerarquía es igual a pirámide.
En el reino de Dios no funciona por pirámide. O se me fue el nombre de estos sistemas que empezás de abajo y... ¿Piramidal? Ok. No sé, gracias. Entrás como diácono y salís como apóstol porque tenés que hacer carrera. Sí, algunos nos salteamos un par de... El reino no opera así. El reino no opera haciendo carrera. Un tipo, y vuelvo al ejemplo de Ananías porque esta mañana fue muy claro para mí ver que Ananías no aparece más en la Escritura, ni antes ni después. No se sabe si fue pastor, apóstol, obispo, vicedios, querubín, serafín. No se sabe si fue apóstol de apóstoles. Lo que se sabe es que el tipo sirvió para que le pusiera las manos y nosotros tengamos 13 o 14, según sea su preferencia, cartas apostólicas que sostuvieron la doctrina de la iglesia durante los últimos 2000 años. Y todo surgió por un tipo llamado Ananías, del cual no se registra más nada. No tenía una posición de autoridad, no entraba en el escalafón de autoridad, pero representaba la autoridad de Dios. Nadie puede llegar a tener autoridad a ser elegido por otro, y nadie puede reclamar la autoridad basado solamente en su posición en la iglesia. La expresión de la autoridad en vida es la resurrección. Y esto lo tocamos en el último encuentro de pastores de UNGE que tuvimos los padres apostólicos y UNGE, hablando de la fuente de autoridad como la resurrección. Así que vamos a avanzar. Después de que Dios juzgó la rebelión de Coré, Dios le ordenó al jefe de cada tribu que llevara una vara y la dejara en el tabernáculo toda la noche, diciéndole: y florecerá la vara del varón que yo escoja. La prueba de que Aarón era el escogido por Dios fue que su vara, un palo muerto como todos los demás, floreció. Un palo muerto. La vara de Aarón no tenía ningún otro componente que no sea igual al del resto de los jefes de la tribu. La única diferencia es que la de él floreció. Por lo tanto, la autoridad no está en la vara, sino en que florezca con la vida de resurrección. Todo aquel que está en una posición de autoridad debe tener esto presente y no equivocarse al respecto. Solo quienes han visto esto son aptos para recibir la autoridad delegada. Hay un nuevo nivel de autoridad que Dios nos va a confiar en la próxima estación, pero no puede ser sin garantizar que estemos reverdeciendo, sin garantizar que estemos dando frutos, sin garantizar de que la vida esté. Nuestras congregaciones tienen que ser vibrantes en cuanto a la vida. Y no hablo de una euforia pasional, hablo de una dinámica de vida, porque lo que garantiza autoridad es que la vida esté. Si la vida está, entonces lo demás está garantizado. Número 4, ¿verdad? Pues yo lo tengo acá con otro número, pero 4. Dijimos entonces que los conflictos giran en torno a la autoridad. Dijimos que conocer la autoridad es un asunto de revelación. Dijimos que la fuente de autoridad es la resurrección. Y decimos que la base de la autoridad, punto 4, la base de la autoridad es la revelación. La plataforma desde la cual ejercemos la autoridad es la revelación. Acompáñame a leer 2 pasajes. Yo voy a hacer algo que estoy haciendo mucho en los últimos tiempos. Alguien que lea, por favor, Romanos capítulo 16, verso 25, con voz de mando y con trompeta de voz. Y alguien que lea Efesios capítulo 3, verso 3. Primero Romanos 16, 25, con voz pentecostal de campaña, aleluya. Romanos 16, 25. Efesios capítulo... Ahí está, ahí salió. Hay campaña ahí atrás. Efesios 3:3, por favor.
No, si estos tienen un micrófono incorporado, no necesitan, tranquilo. Gracias, Lito. Gracias. Es bueno tener pentecostales entre nosotros. Ah, el Zoom. Bueno, pero tienen la Biblia los hermanos. Asumo. El valor del hombre delante de Dios no se basa en la evaluación que otros tengan de él, ni en su propia evaluación. El valor de un hombre delante del Señor se basa en la revelación que Él tenga, porque la revelación es la medida de la evaluación de Dios para con nosotros. En otras palabras, Dios nos evalúa conforme a la revelación que nos dio. La evaluación que yo haga de mí mismo no tiene valor alguno, porque si yo estoy bien, voy a tener una buena evaluación. Si estoy medio deprimido, voy a tener una mala evaluación. Si dejo que otros evalúen, depende a quién le preguntes. Si le preguntás al que te ama, no, la rompiste, estuvo tremendo. Si le preguntás al que te tiene saña, yo lo hubiese hecho un poquito mejor. Entonces, todo depende de a quién le consultes evaluación. Pero la verdad es que la mejor evaluación es la que Dios hace de acuerdo a la revelación que nos dio. Pablo tenía una preocupación. La preocupación que tenía Pablo era ser fiel a la revelación del misterio que Dios le había confiado. La carga de Pablo era: quiero ser fiel a la medida de revelación que me has dado. Hermano, yo no sé usted, pero los últimos 18 meses se corrieron tantos velos. Hemos visto asuntos que por años no habíamos visto. Ministerio profético, ministerio magisterial, finanza, escatología, temas que por años hemos entrado en discusiones y hemos salido porque no era el momento, no había luz. Hoy entendemos que no había luz. Y ahora que la tenemos que asumir esa responsabilidad, porque vamos a ser evaluados por la revelación que tenemos. Estos encuentros, yo tuve una conversación muy sincera con un pastor que no está, así que no voy a dar el nombre, que había dejado de participar en algunos encuentros o participaba esporádicamente. Entonces nos tomamos un café y le pregunto: ¿todo bien? No te vi en los últimos 3 o 4 encuentros y vos estabas en todo. Me dice: la verdad es que tanta revelación me lleva a un estado completo de, no quiero usar la palabra que él usó, pero se me escapó de la mente, por no poder ser fiel a la medida de revelación que Dios nos está confiando. Y yo no sé si a usted le pasa, tal vez no, porque usted ya está celestializado, pero a los que todavía estamos un poco acá y un poco allá, a veces sentimos que es demasiado. Y uno dice: ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo si no terminé de digerir el aumento de Cristo que ya pasamos al incremento y a las misiones? Y ahora no pasamos solo en las misiones, ahora estamos en la autoridad. ¿Cómo parece ser que es tanto? Ahí es donde entra la vida corporativa. Porque la vida corporativa nos regula. ¿En qué sentido? Que no es un asunto de velocidad, sino de que todos lleguemos. Entonces mi consejo, tal vez le sirva a alguien, a ese hermano fue: no deje de participar. Porque no todo entendemos todo, pero que estemos todos garantiza que todos lleguemos. Qué lindo trabalengua. Que estemos todos, si falta alguien, lo que se atrasa es ese que lleguemos todos. No todos lo entendemos en el momento ni en los días posteriores. Mira, hermano, yo quiero serle honesto. Ni en los años posteriores. Porque si lo entendiéramos no reaccionaríamos como muchas veces reaccionamos. Entonces nos damos cuenta que todavía no lo entendemos. Pero ¿qué es lo que regula nuestro sentido de frustración de que todavía no lo entendemos? La vida corporativa, de saber que esto es hasta que todos lleguemos. Y en lo que yo llegué y fulanito no llegó, puedo ayudarlo a que llegue, y en lo que yo no llegué y fulanito llegó, nos sentamos juntos y llegamos juntos. Eso es lo que regula. Lo que nunca va a regular esas cosas es el aislamiento. El aislamiento produce
un nivel de retraso que es difícilmente, a menos que el Espíritu Santo intervenga, de lo cual no hay duda, se pueda volver, porque cuando estás solo es más sencillo echarte al abandono. Ah, no, yo no entiendo nada, entonces mejor me siento, no me conecto, no aparezco, porque si total no voy a entender. Hermano, un café, un mate, una charla, un almuerzo, una cena, una merienda puede destrabarte cosas, porque en definitiva, si sos parte de nosotros y nosotros somos parte de ti, tenemos que llegar todos. Puede mirar al que está a su lado con una sonrisa. La mejor que tengo es la que el barbijo le permita mostrar. Haga una grande para que se vea a través del barbijo. Y dígale, por favor, es hasta que todos lleguemos. Y ahora dígaselo así, por favor, para que lo odie a usted y no me odie a mí. No te atrases. No, dígaselo, por favor. No te atrases, ni me atrases. Dígaselo otra vez, por favor. No te atrases, ni me atrases. Cuando nos desconectamos, y salgo de ahí rápido porque no es el tema, pero cuando nos desconectamos, cuando nos aislamos, cuando nos separamos, interrumpimos el crecimiento que da Dios. El crecimiento que da Dios es un crecimiento balanceado de acuerdo a todas las partes para que todo el cuerpo llegue. O sea, Dios no da un crecimiento para que una mano sea más larga que la otra y la otra quede cortita. El crecimiento que Dios da es integral, como decía el apóstol Cari al principio. Ahora, cuando una parte del cuerpo se separa, se aísla, se detiene, se interrumpe, etcétera, lo que se daña es el crecimiento integral. Así que si usted quiere quedarse con esta frase como si hubiese sido toda la enseñanza, fue fantástico y sirvió. No te atrases ni me atrases. Porque el atraso de uno representa el atraso de todo. Esa es la bendición de una casa y la desgracia de una casa. Porque hay un principio bíblico en esto, que es el encuentro de Jacob con Esaú. Dice que Jacob mandó a los más débiles primero para no atrasarse él. Y esa es otra enseñanza, pero no importa. Estamos en el punto 4. No, pero vamos a entrar al 5. Estamos en el 4. No se atrase ni me atrase. Él establece, hablando de Dios, una autoridad basada en la revelación que la persona tiene de Él y la evalúa según esa revelación. Por ende decimos que la revelación es la base de la autoridad, por lo cual debemos aprender a no defendernos, ni vindicarnos, ni buscar posición, ni buscar autoridad, porque si le conocemos a Él y Él se revela a nosotros, lo demás está garantizado. Basta el ejemplo de Aarón y de María, que reclamaban autoridad, pero eso pondrá en evidencia el hecho de que estamos en la carne y en tinieblas. En una familia siempre están los Aarón y María. Son parte natural. Se vería alterado el diseño de familia si no está Aarón y está María. Hermano, si Moisés lo tuvo 40 siglos después, nosotros lo vamos a tener. No hay problema con tenerlo. El asunto está en no dejar que Dios trate nuestros corazones. Si usted tiene, porque seguro no van a venir mañana, porque los que vienen mañana son los mejor que usted tiene, pero seguramente de los que se quedaron, hay algún Aarón y María. Hay alguno que siempre está buscando cancha, pero no cancha bien, sino que está buscando, que quiere ser, no sé, Messi y es Jonathan, una cosa así. No hay problema con tenerlos. El problema es no dejar que Dios trate con ellos. La historia es más larga que lo que yo lo estoy diciendo, pero Moisés intervino en el trato de Dios con Aarón y María y Dios tuvo que permitir que se llenaran de lepra para que aprendieran que tocar la autoridad es un asunto serio. La autoridad no se busca. Si no, pregúntele a Moisés, que andaba buscando una oveja. No, perdón, ese era el pastor.
A esta hora se cruzan los cables, se cruzan las parábolas. Moisés no está buscando nada, vio una zarza. Ahí está, gracias. Se me confundieron los pastores. Estos que pastoreaban todo. Le llamó la atención la zarza que no se apagaba, eso. Y se encontró con que era primer ministro. O sea, y no solo primer ministro, sino que primer ministro de un país complicado. Sin tierra, sin Estado, sin autoridad, sin señorío, sin economía. No estaba hablando de Argentina, estaba hablando de Israel. Por favor. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Ay, Señor. Estas son las cosas lindas de predicar en vivo con gente. Con Zumbo le prediqué a la cámara y a lo sumo asumí que lo que se están riendo es porque están pensando que. Pero tenerlos así hace que uno pueda... Ay, qué lindo, Dios mío, gracias, Señor. No, ¿sabes lo que? 1 año y medio predicándole a una cámara. Bueno, ustedes lo saben porque le han predicado a una cámara igual. Ay, Señor. Vamos a terminar antes que llegue el apóstol, si no esto se va a descontrolar. 5. Perdón, que acá lo tengo en... ¿Cuál es la evidencia? Y acá vamos a empezar a cerrar. ¿Cuál es la evidencia de que hay autoridad? Si está la vida, si hay revelación, ¿cuál es la evidencia de que hay autoridad? Número 4, la evidencia de que hay autoridad es que entra la luz. Número 5, perdón. La evidencia de que hay autoridad es que entra la luz. La tierra estaba desordenada, oscura y vacía hasta que entró una autoridad en acción. Y la primera palabra de la autoridad fue, sea la luz. Él no dijo, y que se creen, y que aparezcan. No, porque la primera tarea de una autoridad al entrar es que entre la luz. Por eso la confrontación de la autoridad es con la ignorancia. La ignorancia es sinónimo de tiniebla. No es con el diablo, esto no es un asunto de autoridad contra el diablo, sino contra la ignorancia en la que los hijos de Dios están. Se lo voy a mostrar por la Escritura en unos minutos. Por eso cuando usted, amado pastor, está predicando, usted siente esa resistencia a la palabra que usted está hablando. No es por el tipo de palabra, no es por el predicador en sí, es porque toda autoridad se resiste o es resistida por las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad habla, lo que emana es luz. Por ende, si entendemos cómo expresar saludablemente la autoridad que Dios nos ha dado, la evidencia de que eso está es que habrá cada vez más luz. Y por ende, un retroceso de la ignorancia, de las tinieblas y de todo lo que se confabula cuando la luz no está. La confusión, el desorden, el vacío, son la evidencia de que no hay autoridad. Se lo voy a mostrar por una parábola, ya que mencioné la de la oveja perdida, vamos a mencionar la que está más abajo, la de la moneda perdida. La moneda se perdió, pero nunca salió de la casa. Siempre estuvo ahí. Lo que no había era autoridad. Porque la luz estaba apagada. Por ende, la evidencia de que había pérdida es que no había autoridad. Cuando no hay autoridad, siempre habrá pérdida, desorden y caos. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no prende la lámpara, vuelve a traer la autoridad a la casa, barre, o sea, si hay que barrer, es porque había mucho polvo, y busca con diligencia, sale del caos hasta encontrarla? La moneda nunca estuvo fuera de la casa, la moneda siempre estuvo dentro, pero la falta de autoridad. ¿Cómo dice usted que había falta de autoridad? Porque no había luz. Y donde no hay autoridad, siempre habrá pérdida, caos y vacío. Por eso cuando usted se encuentra con una autoridad de Dios, lo primero que esa autoridad va a producir por sus palabras
es orden. Y usted comenzará a ver cosas, y seguramente le pasa con sus hermanos, sus discípulos, comenzará a ver cosas que hasta ahora no había visto que estaban, pero que se habían perdido por la falta de luz. Un sinónimo de que caminamos en autoridad es que hay luz en nuestras casas, hay luz en nuestras vidas, hay luz en nuestra administración. ¿Y por qué decimos luz? ¿Decimos luz por el mensaje? No, decimos luz porque hay orden. La evidencia de la luz, señores, no es la manera en la que predicamos ni el tecnicismo que enseñamos. La manera en la que medimos luz es por el orden. Orden en el espíritu, orden en el alma, orden en el cuerpo, orden en la familia, orden en la finanza, orden en la congregación, orden en las naciones. Orden. La evidencia de que hay luz es orden. Yo me acuerdo que cuando venía en visita a casa, mamá nos mandaba a ordenar los cuartos. Creo que como será normalmente en todas las casas. Y nosotros con Meli, que no está presente, pero si está escuchando me va a matar, desarrollamos una técnica que era ordenar todo en 2 minutos. Después Samu y David la quisieron copiar, pero le salió mal y los agarraron en medio. Y nosotros habíamos desarrollado la técnica de que en 2 minutos, estoy hablando, teníamos 20, no mentira, teníamos 13 y 15 años o menos, no me acuerdo. Y mamá decía, ordene porque, no sé, viene fulanito y fulanita a casa. No sé, nunca los invitados venían a la pieza, pero había un énfasis en que ordenemos nuestra pieza. O sea, mamá nunca hacía el tour de, esta es la pieza de Johnny, pero se ve que era la única chance que tenía, pobre mamá. Entonces nosotros desarrollamos la técnica de 2 minutos. En 2 minutos te dejábamos el cuarto impecable. Hasta que abría mamá y decía, ¿tan rápido ordenaron? Sí. No había tanto desorden. Y mamá tenía 2 acciones. La primera era abrir el armario. Nosotros teníamos los armarios incrustados a la pared y entonces metíamos todo así adentro, haciendo como presión. Bueno, después desarrollamos otra técnica que las colitas de pelo, estoy dando consejos. La colita de pelo de Meli la utilizábamos para cerrar el armario. Entonces así aguantaba un poquitito más. Mi mamá siempre iba y abría el armario, caía todo. Y el segundo lugar al que mamá iba era abajo de la cama. No sé si era radar, discernimiento o que nos conocía, que sabía. Hermano, si usted metía la nariz ahí, se le quemaban los pelitos de la nariz. Porque cuando hay una autoridad, hay luz, aún de las áreas que están aparentemente ordenadas, pero que solo la autoridad puede detectar que están hediendo. La razón por la que muchas personas no buscan someterse a autoridad no es por las experiencias buenas o malas que han tenido, es porque no quieren que le abran el armario. Entonces, usted es mi pastor. No, usted nunca ha escuchado esta frase. Usted es mi padre espiritual, pero con esto no se meta. Ese es el armario que usted tiene que identificar. Y nosotros nos poníamos con Meli ahí como adelante. No, mamá, todo bien, ¿no? Ya está. Y no voy a decir que, pero nos daban un movimiento de cara, un movimiento giratorio y rotatorio como la Tierra en traslación al Sol. Qué elegante que lo dije. Menos mal que estoy casado, porque si no me costaría el almuerzo o la cena. Y nos corría automáticamente y abría eso, y hermano. Porque la autoridad, cuando está presente, produce luz. Y la luz muestra el caos, muestra el desorden y muestra el vacío. Ahora, ¿cuál es la ventaja de caminar bajo autoridad? Que no hay áreas vacías, desordenadas o en tinieblas. Nosotros nos concentramos tanto en el efecto negativo que nos olvidamos de lo positivo. Lo positivo es, qué lindo es caminar en luz.
Qué lindo es caminar no debiéndole nada a nadie. Qué lindo es caminar no teniendo que vivir pidiendo prestado, sino prestando. Qué lindo es caminar ordenado en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la finanza, en la familia, en la congregación y en las naciones. Qué lindo es caminar en orden. Qué lindo es caminar en luz. Pero eso no es un asunto de magia ni de un mensaje. Eso es un asunto de dejar que la autoridad entre con luz. ¿Cómo sé que estoy bajo autoridad? Porque digo, eres mi papá, eres mi mamá, esta es mi casa. No, porque permites que la luz entre al armario y abajo de la cama. Mencioné esto ahora en Nueva York, en la semana pasada, en la conferencia de Palabras de Vida. Y yo sé que ustedes lo conocen porque no es un concepto mío, es un concepto del apóstol, que es cuando Pablo circuncida a Timoteo. Los que caminan hace años con nosotros ya escucharon este concepto. Pablo tiene que tomar a Timoteo, pero como dijo Mirta, el público se renueva, entonces, por si no lo escucharon, ahí va. Cuando Pablo toma a Timoteo, Timoteo tendría entre 15 o 17 años, no se terminan de poner de acuerdo, pero anda por ahí. En otras palabras, era un adolescente. No tenemos nadie de 15, ¿no? ¿No? Okay. Si no, hacemos la representación gráfica. Y Pablo toma a Timoteo para la obra del ministerio y dice que por causa de los judíos que estaban cerca tiene que circuncidarlo. Hermano, usted conoce la Biblia. La circuncisión se hacía a los 8 días de haber nacido. Por dos cuestiones. Una, porque si bien obviamente se sentía dolor, el registro de dolor era menor a los 8 días que a los 17 años. Dos, el tipo de sangre, o sea, la cantidad de sangre, recuerde que no había anestesia, no había bisturí, los hombres están diciendo ay, no había. Entonces, era más fácil que un bebé se quedara quieto que un adulto se quedara quieto. Y por varias razones más, la circuncisión se hacía a los 8 días o al 8º día. Pero Pablo tiene que tomar a Timoteo sin bisturí, sin anestesia, de 16 o 17 años y circuncidarlo. Para mí ese es el ejemplo más grande de paternidad, fuera de la dinámica padre-hijo de Dios con Jesús. Es el ejemplo de paternidad más fuerte que encuentro en las Escrituras. Porque, hermanos, del otro lado de la cruz hay que someterse a que alguien te circuncide a los 17 años. Del otro lado de la cruz. Antes de la cruz era normal. Si no estabas circuncidado y antes de casarte con alguien, antes de entrar al pueblo, tenía que... Esa es la señal para mí más clara de alguien que reconoce autoridad. No está tembloroso de exponer su intimidad a quien reconoce como su autoridad, porque sabe que el corte será certero, que no lo va a castrar, sino que lo va a circuncidar. Caminar bajo autoridad es darle a quien reconozco como autoridad el derecho de circuncidar, sabiendo que va a doler, sabiendo que va a costar, sabiendo que no será cómodo y que me tengo que quedar quieto, porque ese era un requisito de la circuncisión. Quien se circuncidaba no podía salir chorreando sangre por ahí. Tenía que esperar que circuncidara. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos tantos chorreadores de sangre hoy en la iglesia. Porque cuando lo circuncidan, no se aguantan el proceso de quedarse sentados sanando, sino que van por ahí chorreando. La evidencia, y acá empezamos el punto 5, la evidencia que muestra que hemos tocado autoridad en una persona es que somos traídos a la luz. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto se debe a que cuando tocamos a una persona que está bajo la autoridad de Dios, tocamos a una persona que vive en la presencia de Dios, por ende vive en luz. Primera de Juan capítulo 1, verso 5, si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz
y en Él no hay ninguna tiniebla. En cualquier lugar donde Dios está, en autoridad también hay luz. Por otro lado, donde Dios no está, hay confusión y hay tinieblas. Cuando se ejerce la autoridad de Dios en una asamblea local, esa casa o esa asamblea estará llena de luz. Los apóstoles se condujeron de tal manera que de ellos irradiaba el evangelio mediante la manifestación de la verdad en su vivir, porque ellos vivían en luz. Alguien busque, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Alguien busque, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Alguien busque 1 de Juan capítulo 1, verso 3. Y Efesios capítulo 3, verso 9. Por favor, el que haya encontrado 2 de Corintios 4, 2, después 4, 6, 1 de Juan 1, 3 y Efesios 3, 9. Sí, por favor. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 6, por favor, si alguien lo tiene. Sí, dale. Perfecto, gracias Fabián. 1 de Juan capítulo 1, verso 3. A la 1, a las 2. Muchas gracias, Álvaro. Y Efesios capítulo 3, verso 9, por favor. Sí. Gracias, René. ¿Cuál es el factor común en estos 4 pasajes? Luz. Los apóstoles vivían de una manera que cuando ellos se conducían, llevaban luz a los territorios, a las casas, a las ciudades. Hermanos, el ejercicio de la autoridad traerá luz a nuestras casas, traerá luz a nuestras congregaciones, traerá luz a nuestros territorios. Cosas comenzarán a salir. Si renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, cosas comenzarán a salir a la luz y no será por otra cosa que no sea por el ejercicio responsable y saludable de la autoridad. La autoridad espiritual nos introduce dentro de la luz de la presencia del Señor. Una persona que tiene autoridad vive proyectando luz. Pablo dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Punto número 6. Wow, llegamos. El resultado de la autoridad. Dijimos entonces, el problema de la autoridad o el conflicto universal de la autoridad. Se conoce la autoridad por revelación. Punto número 3, la fuente de la autoridad es la vida en resurrección. Punto número 4, la base de la autoridad es la revelación. Punto número 5, la evidencia de la autoridad es la luz. Punto número 6, el resultado de la autoridad es gozo y florecimiento. El resultado de la autoridad es gozo y florecimiento. La autoridad genuina produce una clase de fruto en particular. 2 de Corintios capítulo 1, verso 24. Estos son de esos pasajes que uno pasa rápido porque están al principio o al final de las cartas, pero que tienen una riqueza tremenda. 2 de Corintios capítulo 1, verso 24, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice que la autoridad que los apóstoles tenían sobre la iglesia no era un asunto de enseñorearse de la fe de ellos, sino de ser colaboradores con ellos para su gozo.
Y vaya conmigo, por favor, al último pasaje que vamos a leer. Números capítulo 17, verso 8. Números capítulo 17, verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Yo les puedo mandar después algunas descripciones sobre este pasaje, pero quiero cerrar. Gaby, no sé si me puedes acompañar, por fin. Gracias. Quiero cerrar con esta frase para irnos al receso y ya prepararnos para la palabra del apóstol. El resultado de vivir en autoridad, de vivir bajo autoridad y de ejercer saludablemente la autoridad es gozo y reverdecimiento o florecimiento. Y estas dos palabras me pegaron muy fuerte porque es lo opuesto a la autoridad no saludable o a la autoridad que enferma. Carga, imposición, desgano, molestia, cansancio. Es muy fácil identificar a una persona que está bajo una autoridad no saludable porque perdió el gozo de servir, porque perdió el gozo de predicar, perdió el gozo de enseñar, perdió el gozo de cantar, perdió el gozo de celebrar, porque la autoridad no saludable se impone, la autoridad saludable se representa. Y el resultado de la autoridad responsable, dice Pablo, es vuestro gozo. Yo quiero hacerte una pregunta porque eso mide la salud de nuestra casa. No hace falta que respondas, solo que lo pienses. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu gozo cuando nos toca predicar? Tengo que predicar. Hoy jueves, clase SEAP. Ya termina noviembre, se va el SEAP, un día menos de descanso, un día más de descanso. Hay reunión de mujeres, hay reunión de jóvenes, otra vez. Hay que viajar, hay que ir a predicar, el apóstol me necesita en tal lugar, un evento más, ¿cómo está tu gozo? Porque eso nos mide como casa. Ya no solo como individuos, ¿se acuerda lo que hablamos de todos? Nos mide como casa. ¿Cómo está nuestro gozo? Me produjo tanta alegría cuando entramos y todo el mundo estaba abrazándose y saludando, porque eso habla de que deseamos estar juntos, que deseamos vernos, que deseamos encontrarnos. Yo sé que hay gente aquí que perdió días de trabajo, que hizo un esfuerzo muy grande para estar, que viajó tantas horas, que se movió desde tantos lugares. Eso habla del gozo que produce estar. Sé que hay gente que no pudo venir, no por una cuestión de deseo. Hemos recibido tantos mensajes de no puedo, pasó esto, lo otro, justo. Pero sé que el deseo es estar acá presencialmente. Eso habla de nuestro gozo. Pero eso también habla de la autoridad que se ejerce en esta casa. Una autoridad que produce gozo, no que produce opresión. No que produce control, no que produce dominio, sino que produce gozo. Colaboramos en vuestra fe para que haya gozo. Y lo segundo, la autoridad saludable produce florecimiento. Y el Señor me dio esta palabra y la hablé con Miro y se la compartí después al apóstol. Hay una estación de florecimiento en nuestras casas y en las congregaciones locales. Hay una estación de reverdecimiento. Hay una estación donde los retoños, y quería hablar de eso, pero el tiempo se nos fue. La almendra significaba el primer fruto de estación. Era lo primero. Aquello que en Jeremías 1 se habla de yo apresuro mi palabra. Es una señal de que viene algo rápido, de que viene algo primero. Yo quiero declarar esta palabra sobre la casa. Hay una estación de florecimiento. Vamos a reverdecer.
las congregaciones no se van a secar, al contrario, las congregaciones van a reverdecer, van a florecer. Vamos a ver un incremento, vamos a ver un aumento, vamos a ver un florecimiento de la vida de Dios. Vamos a ver que la autoridad reverdece, que la autoridad reverdece. Quiero pedirte que levantes tus manos allí donde estás, porque quiero cerrar como empecé. No sé si estás cansado, no sé si estás no sé cuál sea la estación en la que te encuentres, pero sí quiero decirte algo. Después de esta jornada vas a salir reverdecido. Vas a salir reverdecido, porque la autoridad saludable que se modela produce gozo. Vas a volver a casa y encontrarás la congregación gozosa. Pastor, qué gozo que has vuelto, qué gozo, ¿cuáles son las buenas nuevas? No habrá situación que menosprecie el gozo de estar bajo una autoridad saludable o de vivir en autoridad saludable. Y lo segundo, florecimiento. Muchos de ustedes han atravesado el último año y medio una estación de sequedad en algún área. Y esta mañana sentía muy fuerte esta palabra y quiero ser fiel a esa impresión. Hay algún área que se secó. Pero la palabra de Dios es, en este ámbito va a florecer. En este ámbito la vara muerta va a florecer. Oh, si puedes adorar al Señor allí donde estás, porque no va a quedar nada con vestigios de muerte. Todo será absorbido por su vida. No dirás, me va bien en el ministerio, pero me está yendo mal en casa. Ni dirás, me está yendo mal bien en casa, pero la iglesia se está secando. No habrá ley de compensación que valga, porque vamos a reverdecer. El vivir bajo autoridad, el vivir en autoridad, el vivir en un ámbito nos va a hacer reverdecer. Vuelve a florecer, vuelve a florecer, vuelve a florecer lo que se había secado. Lo que en los últimos 18 meses se fue secando. El Señor nos trajo en este día, pastores, para que la vara reverdezca. Oh, si puedes adorar al Señor allí donde estás, porque no te irás de este lugar con algún aspecto muerto. Saldrás de este lugar reverdecido, 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 reverdecido en el espíritu, reverdecido en el alma, reverdecido en el cuerpo, reverdecido en la finanza, reverdecido en la congregación, reverdecido en la familia, reverdecido en las naciones, reverdecido, reverdecido, reverdecido. El ejercicio de la autoridad produce florecimiento. El ejercicio, el ámbito saludable de la autoridad. Todo lo que entra a un ámbito de autoridad tiene que florecer. Tiene que florecer, tiene que florecer, tiene que florecer. La noche pasará y veremos que la vara ha reverdecido. La noche pasará y veremos cómo la palabra ha trabajado, cómo la palabra nos ha fortalecido, cómo la palabra nos ha levantado, cómo la palabra ha fructificado. Colócate sobre tus pies unos momentos más y adora al Señor. Levanta tus manos, por favor, y adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, porque este ámbito está cargado de su autoridad. Este ámbito está cargado de Él. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. No tendremos una parte reverdecida y otra seca. La vara reverdecerá por completo. La autoridad que Dios te ha dado no será alterada. La autoridad que Dios te ha confiado. Las circunstancias, las situaciones, las decepciones, las frustraciones no menoscabarán la autoridad que Dios te ha dado. Al contrario, fructificará, florecerá, reverdecerá. Oh Señor. Oh Señor. Vuelve el gozo, vuelve el gozo, vuelve el gozo, vuelve el gozo, vuelve el gozo. Vuelve el gozo de servir a un Dios vivo. Vuelve el gozo de predicar el evangelio. Vuelve el gozo de anunciar las buenas nuevas. Vuelve el gozo de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos. Vuelve el gozo de discipular. Vuelve el gozo de formar. Vuelve el gozo de enseñar. Vuelve el gozo.
No será un cansancio, no será un hartazgo, no será un fastidio, no será un desgano, será un gozo colaborar con los santos en la edificación de la obra. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, en el nombre. Para cerrar este tiempo, me gustaría que coloques tu mano en la persona que está a tu lado, o si quieres buscar a alguien que no sea el que está a tu lado y tengas una palabra de oración por él, tengas una palabra de oración por ella en esta dirección. Señor, que en este ámbito reverdezca, que en este ámbito florezca, que en este ámbito sea renovado, que en este ámbito sea fortalecido, que en este ámbito sea dimensionado, que en este ámbito, Señor, en este ámbito su autoridad reverdezca, en este ámbito su autoridad reverdezca, reverdezca, reverdezca.